Hola chicos, en este inicio del tema 2 vamos a explicar lo que son las potencias. Algunos ya sabéis más o menos lo que son, pero vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ponernos a trabajar con ellas. Como siempre, a mí me gusta hacerlo con un pequeño problema para que vosotros entendáis para qué se utilizan esta serie de conceptos matemáticos. Vale, mirad, vamos a hacerlo con un videojuego que a mí me gusta mucho, que es en la saga del FIFA, en este caso aquí veis el FIFA 16, ¿vale? Y vais a imaginar que vosotros tenéis una fábrica de videojuegos. Qué ilusión, ¿eh? Tener una fábrica, vuestra propia fábrica de videojuegos. Bien, pues os toca fabricar este videojuego, el FIFA 16, que va a salir en noviembre. Para ello, una vez los tenéis fabricados, lo que vais a hacer es empaquetarlos para después poder enviarlos a las tiendas para que se puedan vender, ¿vale? Bien, pues vais a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver, os voy a enseñar un poquito por aquí. Vale. Lo que vais a hacer es, una vez lo vais a empaquetar los videojuegos en paquetes de 6 videojuegos. ¿Lo veis? 6 videojuegos y estos paquetes los vais a meter dentro de cajas. En cada caja os caben 6 paquetes de 6 videojuegos. Estas cajas, a su vez, las vais a meter dentro de cajones. Estos cajones, dentro de estos cajones caben 6 cajas como estas. Y estos cajones los vais a meter dentro de una furgoneta que caben 6 cajones como este. La pregunta es, ¿cuántos videojuegos hay al final en la furgoneta, en total? Es decir, ¿cuántos videojuegos del FIFA 16 caben dentro de la furgoneta? Bien, pues vamos a verlo con una sencilla operación matemática que es la multiplicación, la cual ya conocéis. Bien, aquí os lo enseño. Muy bien. Vale, fijaros. 6 videojuegos dentro de un paquete. Sabemos que ahí hay 6 videojuegos. Vale. 6 paquetes de videojuegos dentro de una caja. Es decir, 6 por 6, ¿cuántos videojuegos habrían? 36. Caben 36 videojuegos dentro de una caja. 6 cajas dentro de un cajón. 6 por 6 por 6, 216 videojuegos caben dentro de un cajón. Y 6 cajones dentro de una furgoneta. 6 por 6 por 6 por 6 son 1296 videojuegos que caben dentro de la furgoneta. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez hecho esto, nos preguntamos, bueno, si ya lo hemos resuelto mediante una multiplicación, ¿qué es una potencia? Pues mirad, una potencia es una forma de hacer o de simplificar, digamos, de hacerlo más fácil a la hora de multiplicar un producto de factores iguales. ¿Qué es esto de un producto de factores iguales? Pues mirad, llamamos producto a las multiplicaciones. Sabéis que en las multiplicaciones hay factores, que son los términos por los que se multiplica, y en este caso factores iguales cuando los números que multiplicamos son siempre el mismo número. Por lo tanto, producto de factores iguales quiere decir una multiplicación de números iguales. Bien, para ello sí que vamos a utilizar lo que llamamos las potencias. Las potencias se componen por la base siempre será el factor, digamos, vamos a ver aquí, ¿ves? Esto, el factor, será siempre la base. Lo vamos a llamar, a esto vamos a llamar, como hemos dicho antes, base. Y un exponente. El exponente es ni más ni menos que las veces que esa base se ha multiplicado por sí misma. Es decir, ¿cuántas veces se ha multiplicado el 6 por sí mismo? A ver, 1, 2, 3 y 4. ¿Lo veis? Pues el exponente, que es este, será el 4. Vamos a ponerlo. Por tanto, cuando veamos una operación así, por ejemplo como esta, que esto sería 6 elevado a la cuarta,
¿Qué deberíamos de hacer? Pues lo que hemos visto. Debemos de coger y debemos de multiplicar la base tantas veces como nos dice el exponente. ¿La base cuál es? 6. ¿Cuántas veces nos dice el exponente? 4 veces, 6 por 6 por 6 por 6. Esto es igual a 1296. Vale. Tened mucho cuidado porque se suele dar un error muy común en las potencias, y es que la gente suele multiplicar la base por el exponente. Es decir, hay mucha gente que comete este error. 6 por 4. ¿Qué veo? 6 a la cuarta, pues 6 por 4. ¿Vale? Esto estaría directamente mal. Esto estaría mal. Por tanto, fijaros bien, porque no es difícil, pero es muy fácil cometer este error. Otra cosa que me gustaría explicaros es cómo se llaman o cómo denominaríamos a las potencias, ¿no? Hemos visto que esta es 6 a la cuarta, pero... Y, por ejemplo, en este caso vamos a colocar otra base, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería 7 elevado a 5, o 7 a la quinta. Esto sería 8 elevado a la sexta, o 8 elevado a 6. Pero existen dos excepciones en las cuales vamos a cambiar la forma de llamar a las potencias. Y es cuando el número, cuando la base está elevada, vamos a ver, cuando la base está elevada, por ejemplo, 8 elevado, ¿veis? Cuando hay el exponente un 2, a esto lo llamamos 8 al cuadrado. Al cuadrado. Y cuando tenemos la base, por ejemplo, y el exponente es un 3, esto sería al cubo. Es decir, sería 8 al cuadrado y 7 al cubo. Siempre que veamos que el exponente es 2, sea cual sea la base, lo diremos la base, por ejemplo, 8 al cuadrado. Siempre que veamos que la base, sea cual sea, tenga un exponente que sea un 3, siempre le diremos al cubo. 7 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, ¿vale? Los demás serán a la cuarta o elevado a 4, a la quinta o elevado a 5, a la sexta o elevado a 6, a la séptima o elevado a 7 y así sucesivamente. Bien, por tanto, vamos a recapitular. Aquí tenemos cómo llamaríamos a las potencias, cómo las denominaríamos, y aquí tendríamos cómo denominaríamos a las potencias que están elevadas a 2 o elevadas a 3, serían el cuadrado y el cubo de las potencias. Otra cosa que quiero comentaros, y que es muy importante también, y que lo veréis seguramente en alguno de los ejercicios, es cuando os aparezca algo tal que así. Vais a ver. Por ejemplo, 6 elevado a 0. Siempre que veáis una potencia elevada a 0, el resultado es 1, sea cual sea la base. 5 elevado a 0 es 1, 4 elevado a 0 es 1, 155 elevado a 0 es 1. Siempre tenéis que recordar que cuando veáis en el exponente el 0, el resultado siempre es 1. La explicación es un poco compleja y la entenderéis un poco más adelante en cursos posteriores. De la misma forma, siempre que veáis una potencia elevada a 1, por ejemplo 6 elevado a 1, esto es igual a 6. ¿Por qué? Pues porque si habíamos quedado que una potencia es un producto de factores iguales y el exponente nos indica que solo hay un factor, pues evidentemente el resultado es el mismo que la base, 6. Por lo tanto, 5 elevado a 1 sería 5, 4 elevado a 1 sería 4 y 155 elevado a 1 serían 155. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto ya tenemos también la explicación
Ups. Con esto también tendríamos ya la explicación de las potencias con exponente 0 y las potencias con exponente 1. Muy bien. Venga, pues si tenéis cualquier duda, ya sabéis, le preguntáis a vuestro profe de mate que muy gustosamente os aclarará estas dudas. Ahora a practicar.